Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Vamos entonces, amados, a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Amén. Damos gracias al Señor por los hermanos que recibieron el discipulado el día de hoy. Que Dios les bendiga. Amén, hermanos. Aleluya. Y sabemos que Dios va a hacer cosas maravillosas en cada uno de ustedes. Amén. Amén. Ya que Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Y para siempre su misericordia. Y de eso vamos a estar hablando un poco esta noche, hermano, acerca de esa fidelidad de nuestro Dios. Amén. Muy bien, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, gloria a Dios para siempre. Entre tanto, usted lo busca. Saludamos a los hermanos que nos ven la transmisión a través de Facebook Live. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, gloria al Señor. Ahora sí, amados, lo tenemos. Amén, amén. Dice así la poderosa palabra, amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, diga conmigo, ojo no vio, ni oído oyó, diga conmigo, ni oído oyó, ni han subido, escuche bien, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Son las cosas que Dios ha preparado. ¿A quién? Para los que le aman. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Trae, Dios mío, una palabra de fortaleza, una palabra de fe, una palabra de bendición, Señor, a nuestras vidas en esta preciosa hora, Dios mío. Declaramos, Señor, vida eterna. Declaramos, Señor, prosperidad. Declaramos, Señor, restauración. Sé claramente, Dios mío, lo que nos quiere ministrar en esta hora, y te pido, Padre, que hagas prosperar esta palabra en cada uno de los que la vamos a recibir, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Un pueblo en victoria dice. Estaré ministrando en esta oportunidad bajo un tema titulado Cosas que ojo no vio. ¿Cómo se llama el mensaje? Cosas que ojo no vio. Fíjense bien, me llama la atención, amados hermanos, lo que dice la Escritura aquí en el final del versículo que leímos, que estas son las cosas que el Señor ha preparado a los que le aman. Amén. En otras palabras, el Señor tiene algo preparado para quienes, para aquellos que le amamos. Pregunto en esta noche, ¿cuántos amamos al Señor? Amén. Amén. Amamos a Cristo, ¿verdad? Aleluya. Qué lindo, hermano, cuando usted ama al Señor, porque cuando nosotros amamos a Cristo, entonces estamos garantizando que el Señor tiene para nosotros una herencia, algo preparado. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Aleluya. Y entonces, amados hermanos, quiero enfocarme en esta oportunidad acerca de la vida de aquel hombre llamado José. ¿Cuántos se acuerdan de José? Amén. Fíjense, hermano, que José, dice la palabra de Dios, que allá en Egipto le nacieron 2 hijos, ¿verdad? Todos recordamos, hermano, la historia de José, que se encuentra en el capítulo 37, donde dice la palabra que José, amados hermanos, fue un hijo muy amado. Diga conmigo, muy amado. Muy querido fue José. Muy querido por su papá, ¿verdad? Por sus hermanos no, porque sus hermanos, cuando se enteraron de que su padre lo amaba, dice la Escritura, de que sus hermanos llegaron a aborrecerle. Y cuando José contaba los sueños que el Señor le estaba dando a él, dice que llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Hermano, pero dice la palabra, ¿verdad?, de que ahí en ese proceso su padre le regaló una túnica de colores y daba a entender a sus hermanos de que él era un hijo muy amado. Pero desafortunadamente, hermano, sus hermanos un día se ensancharon con él y lo metieron a un pozo, ¿verdad? Después lo vendieron
Y dice la palabra, amados hermanos, que aquellos mercaderes fueron y lo vendieron a Egipto. Allá en Egipto llegó a la casa de un principal egipcio, un soldado. Pero dice la palabra que ahí también José tuvo problemas. La esposa de este hombre quería acostarse con José. José rehusó, ¿verdad? Voy a hacer así por arriba el recuento de la historia para entrar en lo que quiero tocar. Fíjense bien, José rehusó acostarse con esa mujer. Y dice la palabra, hermano, de que José fue enviado entonces a la cárcel. Y estando allá en la cárcel, hermano, dice la palabra de que José seguía interpretando sueños, y José seguía creyéndole a Dios. Fíjense, hermano, es muy importante que nosotros, a pesar de los procesos de nuestra vida, entendamos que Dios siempre va a estar con nosotros, y que Dios siempre, nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él siempre va a cumplir el plan que ha trazado para nuestra vida. Amén. Y ese José, amados hermanos, se mantuvo creyendo aún y cuando estuvo en los peores procesos de su vida. Muchas veces, hermanos, nosotros cuando estamos en los peores procesos de nuestra vida, muchas veces dejamos de creerle a Dios. Dejamos de perseverar en los caminos de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos, hermano, que Dios es un Dios que tiene reservadas cosas que nuestros ojos no han visto, que nuestros oídos no han oído, y que ni siquiera se nos ha subido al corazón imaginar las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, amados hermanos, nosotros en los procesos aprendemos a amar a Dios. En los procesos aprendemos a crecer en Dios. En los procesos aprendemos a esperar en el Señor. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? Allá en la cárcel, él habla con dos hombres. A uno le dice, tú vas a morir. Al otro le dice, tú vas a salir de aquí y vas a ser depuesto a tu lugar donde estabas al lado del faraón. Pero dice la Escritura, amados hermanos, que antes de irse de la cárcel, ¿verdad?, se cumplió la palabra de José. Uno de ellos murió, y el otro, antes de regresar allá a la corte de faraón a trabajar a sus quehaceres que tenía antiguamente, dice la palabra que José lo comprometió y le dijo, acuérdate cuando estés allá de tu siervo, acuérdate de hablar de mí, acuérdate. Pero dice la palabra que este hombre, hermano, se le olvidó, ¿verdad? Como hay mucha gente que se le olvida muchas veces tu proceso. Hay gente, hermano, que no le interesa tu proceso. Y ahí es donde muchas veces nosotros caemos en una crisis emocional, en una crisis espiritual, en una crisis de identidad muchas veces. Porque si analizamos, hermano, José había sido olvidado, entre comillas, por el papá. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sus hermanos, ¿verdad?, llegaron donde el padre con una historia que un animal se lo había comido. Y qué tremendo, amados hermanos, que ensangrentaron ahí la túnica de colores. Le dijeron, mira papá, aquí está la túnica ensangrentada, seguramente un animal se lo comió. Pero dice la Escritura, amados hermanos, de que era un plan que los hermanos habían trazado para llevarle a su padre. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar, hermano, la vida de José, ¿qué pensaría José sabiendo José de que su papá estaba vivo, que su papá vivía? Seguramente, hermano, José estaba pensando que su padre se había olvidado de él. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Verdad? Él sabía, hermano, que sus propios hermanos se habían olvidado de él, lo habían ido a vender, gloria a Dios para siempre, aquellas caravanas de mercaderes, ¿verdad? Lo fueron a vender y se olvidaron de él. Nunca más preguntaron por José. Gloria a Dios para siempre. Estuvo allá en la casa de Potifar, y aquel hombre que lo había puesto en honra y en mucho aprecio, amados hermanos, de momento se ve, gloria a Dios para siempre, olvidado por este hombre, porque según este hombre, él había querido abusar de su mujer. ¿Cómo se sentiría José emocionalmente, verdad? Muchas veces, amados hermanos, nosotros pasamos por crisis parecidas, ¿verdad? Donde muchas veces nosotros creemos que alguien se olvidó de nosotros.
¿Cuántos hemos pensado alguna vez que alguien se olvidó de nosotros? Fíjense, hermano, que las circunstancias de la vida muchas veces se prestan, pero si usted analiza la vida de José, José no se dejó contaminar, José no se dejó, amados hermanos, que este sentimiento lo atrapara, lo ahorcara, que este sentimiento de que lo habían olvidado, de que lo habían abandonado, agarrara, amados hermanos, y lo sometiera. En ninguna manera. José, amados hermanos, siempre se mantenía creyéndole a Dios, porque el secreto está, hermano, en creerle al Señor en medio del proceso. ¿Cuántos lo pueden decir en esta preciosa hora? Y eso fue lo que exactamente él hizo. Se mantuvo a pesar de que las circunstancias parecían como que su papá lo había olvidado, como que si sus hermanos lo habían olvidado, como que si aquel hombre que le hizo tanto bien se había olvidado de él, como que si aquel hombre a quien él había revelado que iba a regresar a la corte de Faraón lo había olvidado. ¿Cuántos me dicen a Dios? Pero Dios, amados hermanos, que es maravilloso y que tiene un plan trazado para nuestras vidas, tenía un plan también para nuestro hermano José. Gloria a Cristo, aleluya. Disculpe, como también, amados hermanos, el Señor tiene un plan trazado para nosotros. Amén. Si usted, hermano, no se deja envolver por el montón de circunstancias que vienen negativas a su vida, y usted le tiene fe, le tiene confianza a la palabra, usted, amados hermanos, se declara en dependencia como lo hizo José delante de Dios, seguramente, amados hermanos, el Señor tiene un plan trazado para su vida y el Señor lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos, amados hermanos, verdad, de que una noche, mientras Faraón dormía, el Señor puso un sentir fuertísimo en su vida. ¿Cuál era ese sentir, hermano? Era un sentir, hermano, que este hombre estaba soñando un sueño y no tenía la revelación. Mandó a traer un montón de gente, adivinos, magos, astrólogos, gente, amados hermanos, que bregaban con espíritu, pero ellos no pudieron interpretar el sueño de Faraón. Sin embargo, amados hermanos, ahí en ese momento donde aquel hombre cayó en aquella situación de angustia, porque lo bueno de esto es que cuando Dios traza un plan para nosotros, el Señor se encarga de poner el sentir en los demás. Y en lo que Faraón empezó, amados hermanos, a tener aquella angustia por saber de los sueños que estaba teniendo, se acordó aquel hombre que había salido de la cárcel, que había estado preso con José. Le dijo: hay un hombre en la cárcel, que este hombre tiene un don, los dioses están en él, y este hombre tiene la capacidad de discernir ese sueño. ¿Cuánto adoran a Dios? Dice la palabra que Faraón, amados hermanos, mandó a traer a José, y José enseguida le reveló, alabado Dios para siempre, que vendría sobre la tierra una grande abundancia, pero que después de esta grande abundancia vendría una grande escasez. Y lo pone en alerta y le dice: mire, Faraón, usted necesita un administrador para que le administre durante la abundancia, para que cuando llegue la escasez, ciertamente usted tenga suficiente alimento para abastecer a los egipcios y también al resto de la tierra. Amados hermanos, y lo lindo de esto es que como el plan venía de parte de Dios, la palabra dice, aleluya, que el favorecido a quien tendría que usar Faraón habría de ser a José. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces, amados hermanos, aunque José lo había visto en sueño, pero José todavía no se imaginaba la magnitud de lo que él había soñado. Como muchas veces, hermanos, Dios a nosotros nos muestra un sueño, nos muestra una visión, nos muestra algo, alabado Dios para siempre, que quiere hacer con nosotros, pero los procesos no nos dejan ver, los procesos nos amargan, los procesos nos entristecen, los procesos nos hacen abandonar al Señor, los procesos nos hacen aborrecer a la gente, los procesos nos hacen, amados hermanos, detenernos en la visión que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Sin embargo, amados hermanos, la Escritura dice que cuando Faraón oyó el consejo de José, le dijo: ¿quién como tú? No hay otro hombre tan sabio como tú.
mire hermano, para que se haga cargo de este proyecto tan glorioso, ¿verdad? Tan grande. Amados hermanos, y enseguida mandó a traer ropas reales para José. Enseguida mandó a traer el anillo para que José se lo pusiera. El anillo significaba autoridad. Dice la palabra, amados hermanos, que le mandó a traer el carruaje, el segundo carro real que había en Egipto. Y sabe una cosa, amados hermanos, José pasa entonces de ser una persona que estaba recluida, que había perdido su libertad, una persona que estaba ahí, aleluya, pasando tremendas pruebas, para convertirse ahora en el segundo hombre más importante de toda la tierra en aquel momento. ¿Cuántos adoran a Dios? Y lo que se aproximaba para él, hermano, era algo glorioso, era algo poderoso. ¿Por qué? Porque lo que se aproximaba para José era algo que ni siquiera él había podido contemplar en sus pensamientos. A pesar, amados hermanos, de que él lo había visto en un sueño, en una visión que el Señor le había mostrado, todavía él no tenía la revelación completa de las cosas grandes que Dios quería hacer con él. ¿Cuántos lo pueden bendecir en esta preciosa hora? Amados hermanos, Dios es experto en darnos a nosotros la recompensa de nuestra fe. Si nosotros, hermanos, nos mantenemos creyendo en medio de los procesos, de los momentos difíciles, si nos mantenemos creyendo, amados hermanos, en medio de las dificultades, créame que Dios tiene un plan trazado para usted y para mí. Y si nosotros nos mantenemos creyendo, amados hermanos, el Señor lo va a hacer cumplir. El Señor va a tocar a quien tenga que tocar para que ese proceso, para que ese plan se lleve a cabo en nuestra vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Amados hermanos, Dios es experto en cambiar las cosas. Si usted analiza, aleluya, según la ley de Dios y según la ley de los hombres, los hombres que tenían primogénito le daban el primer lugar ¿a quién? Al primogénito. Sin embargo, amados hermanos, en este caso, en esta familia, en esta historia de José, José no era el primogénito. Sin embargo, vino a ser el primero entre todos sus hermanos. ¿Cuántos adoran a Dios? Y aquel sueño, amados hermanos, famoso sueño que José contaba, amados hermanos, antes de acostarse o quizás después de haberse levantado por la mañana, aquel famoso sueño, amados hermanos, que tal vez José contaba debajo de un árbol, ahora se estaba haciendo todo una realidad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque José fue fiel a lo que estaba soñando. José fue fiel a su proceso. ¿Cuántos adoran al Señor? Vemos, amados hermanos, claramente, ¿verdad?, cómo José se mantuvo firme ahí, confiando, esperando en el Señor. Y ahora ese sueño se está haciendo real. ¿Cómo? Dice la palabra, amados hermanos, que el Señor lo llama entonces, ¿verdad?, al lado del faraón, y lo pone a gobernar. Sus hermanos tienen que venir, hermanos, y tal y como él lo contaba en su sueño, arrodillarse delante de él. Y el sueño de José, amados hermanos, se cumplió. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora, hay algo que me llama la atención y quiero compartir contigo en esta preciosa hora. Y es, amados hermanos, que la Biblia dice que él tuvo 2 hijos. Uno de ellos se llamaba ¿cómo? Manasés. ¿Qué significa Manasés? El Señor me hizo olvidar. Fíjense bien, el Señor me hizo. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros entendamos que para nosotros ser bendecidos tenemos que olvidar. Porque muchas veces nos trancamos en medio de los procesos. ¿Por qué nos trancamos? Porque se nos olvida algo, se nos olvida perdonar. Perdonar, amados hermanos, a un padre. ¿Cuánta gente, hermano, muchas veces, verdad, tiene una raíz de amargura contra su papá o contra su mamá? Y viene a los caminos del Señor y sigue, amados hermanos, con esa raíz de amargura. Amén. Tenemos muchas veces, hermanos, que cuando venimos al Señor, pedirle al Señor misericordia y que el Señor nos ayude a olvidar esa mala experiencia. Otros tienen problemas con sus hermanos, han tenido problemas con sus hermanos y esa raíz de amargura no los deja avanzar. ¿Por qué?
sienten rencor, sienten rechazo, ¿verdad? Y Dios, hermano, no puede bendecir un corazón así. El Señor no puede hacerte pasar de nivel. El Señor no puede hacerte pasar, hermano, de grado si tú primero no entiendes algo muy claro. Tenemos que perdonar si queremos ser perdonados. Amén. Él tuvo que olvidar, amados hermanos, que sirvió a alguien y este alguien no fue agradecido. Que este alguien, en vez de ser agradecido, llegó y lo metió ¿dónde? ¿A dónde lo metió? A la cárcel, ¿verdad? Él tuvo que olvidar, amados hermanos, que un hombre en la cárcel le había hecho una promesa y se había olvidado de él. Él tenía que olvidarlo. Pero bendita la misericordia de Dios, hermano, José aprendió a olvidar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que cuando nace su primer hijo, la palabra dice, amados hermanos, que él le pone Manasés, que significa el Señor me hizo olvidar. El primer paso, amados hermanos, si queremos que Dios nos bendiga, es que aprendamos a olvidar. Dios no puede bendecirnos si nuestro corazón no está sano. ¿Cuántos dicen amén? El segundo hijo que tiene, dice la escritura, amados hermanos, que se llama Efraín. Diga conmigo Efraín. Que significa el Señor me hizo fructificar. El hermano maneja bien la historia, ¿verdad? El Señor me hizo ¿qué? Fructificar. Así se llamaba el segundo hijo. Quiere decir, amados hermanos, que después de que nosotros pasamos el proceso y hemos olvidado, entonces cuando estamos preparados, ¿para qué? No podemos, hermanos, recibir la bendición del Señor si antes nosotros no perdonamos. Si antes nosotros no pasamos ese proceso de que muchas veces el enemigo a veces lo permite, a veces el destino que es caprichoso, pero a veces es propósito del Señor. Amén, hermano. Por eso es que tenemos que entender que es necesario, si queremos ser efectivos, si queremos ser gente bendecida, gente fructífera, necesitamos, hermano, aprender a olvidar y a perdonar. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos queridos. Génesis 48:10 dice: y los ojos de Israel estaban tan agravados por su vejez que no podía ¿qué? Que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él y le besó y le abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro. Mire qué tremendo. Y dijo Israel ¿a quién? A José. ¿Quién era Israel? Israel era Jacob, ¿verdad? El mismo Jacob, hermano, está viendo cosas que él no pensaba ver, ¿verdad? Muchas veces, hermano, nosotros vamos a ver cosas que nosotros mismos no pensamos ver. Sin embargo, aquí en esta escritura vemos hasta dónde llega la misericordia de Dios, el plan de Dios con nosotros. Cosas que, por ejemplo, un día tú dijiste, yo esto no lo voy a poder ver, pero el Señor va a permitir que lo mires. ¿Por qué? Porque al igual que José, Jacob era un hombre, amados hermanos, que amaba a Dios con el corazón. Entonces, hay una recompensa para aquellos que amamos al Señor. Entonces, miren lo que dice: los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro. He aquí que Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Amén. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos. ¿A quién tomó? A Efraín a la derecha, y a la izquierda de Israel, ¿a quién? A Manasés, ¿verdad? Dice a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de ¿quién? De Efraín, que era el menor,
y a su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, diga conmigo, adrede, aunque Manasés era el primogénito. En otras palabras, ¿qué fue lo que hizo? ¿Verdad? Lo correcto era que el primogénito estuviera a su derecha y el segundo estuviera. Sin embargo, cuando él va a orar, dice la palabra que él cruza los brazos y pone su mano derecha sobre el segundo hijo y su mano izquierda sobre. Pero hay un detalle que a mí me llama la atención. Mire lo que sigue diciendo la palabra en el versículo 14 en adelante. Entonces Israel extendió la mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus dos manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo fui hasta este día. 16. El ángel que me ha libertado de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Está bendiciendo a sus hijos. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero el 17, que es lo que yo le explicaba, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto ¿qué? ¿Cuántas veces, hermano, cuando nosotros vemos que Dios quiere hacer una cosa con nosotros a la manera que no es la que nosotros esperamos, nosotros nos disgustamos? José, de quien también se ha hablado en los libros anteriores o en los capítulos anteriores, ahora se disgusta con su propio papá, porque en el momento de orar por sus hijos, por sus nietos, en este caso los nietos de Israel o los nietos de Jacob, ¿verdad? Vemos, amados hermanos, como él cruza los brazos y hace las cosas diferentes. Y yo pregunto, ¿será, amados hermanos, que José no se acordaba que cuando Dios se dirigió a él para bendecirlo, Dios no escogió al primogénito, sino que lo escogió a él? Amados hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, la gran pregunta para nosotros es: ¿por qué entonces Dios hace esto? Esta es la pregunta de la noche. ¿Por qué Dios hace esto? Sencillo, porque en el primer capítulo o primer versículo que leímos, la palabra dice que cosas que ojo no vio, que oído yo, que no han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha reservado para los que le aman. O sea, que no importa, hermano, si era el primogénito, pero Dios conoce los corazones. Amén, 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 aleluya. Y José se había ganado ese honor, ese mérito. José se había ganado ese privilegio. Pero ahora delante de Dios, no delante de Israel, porque quien pone el sentir es el Señor, ¿verdad? El hombre puede creer una cosa. A los ojos de José, ¿quién era el primogénito? Manasés. A los ojos de José, ¿quién tenía que recibir la bendición? Era Manasés. Sin embargo, amados hermanos, vemos aquí cómo, ¿verdad?, el Señor tiene otro plan hacia Efraín. Bendito Dios para siempre. Y eso es, amados hermanos, lo que debemos de entender en esta noche. Es que cada uno de nosotros, amados hermanos, podemos ser el último de la fila. Usted puede ser el último de la fila, el más olvidado, el que no toman en cuenta. Pero si usted ama a Dios, hermano, el Señor lo llevará allá, aleluya, donde quiere llevarlo en su plan. Alabado sea Dios en esta hora. El Señor quiere cumplir ese plan en nuestra vida. Pero para eso, amados hermanos, necesitamos amarle a Él con todo el corazón. Y aunque los demás a veces no quieran, porque aquí su propio padre se molestó. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Como dice la Escritura, que su padre, ¿qué hizo? Se molestó, reclamó, ¿verdad? No solamente se quedó ahí, sino que mire lo que dice aquí la Biblia. En el 18, y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre ¿quién?
sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: haga Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. ¿Cuánto adoran a Dios? Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que tus hermanos, lo cual tomé yo de mano del amorreo con la espada y con el arco. En otras palabras, hermanos, la heredad que había para Efraín no era la misma que había para Manasés. ¿Por qué? Algo Dios había procesado en este joven, ¿verdad? Como Dios, hermano, ha procesado en nosotros. Hay cosas que muchas veces nosotros no entendemos, pero que Dios la está procesando. Gloria al Señor. Hay muchas veces, hermano, que no entendemos el por qué el propio padre no quería. El propio padre estaba brincando, estaba al brinco, hermano. No, pero este no es este. Según el orden del hombre era Manasés, pero según el orden divino era Efraín, hermano, ¿verdad? Lo mismo pasó con los otros hermanos, que dice la palabra: a uno aborrecí, al otro amé, ¿verdad? Muchas veces, amados hermanos, no nos damos cuenta de que el secreto está en el corazón. Cuando nosotros somos gente que aprendemos a olvidar, es cuando estamos preparados para la bendición. Dios no bendice a cualquiera. Dios bendice a aquellos que pasan los procesos. Aquellos que no dejan que los procesos, hermanos, los dejen botados, los dejen fuera de la bendición. A esa es la gente que Dios bendice. A esa es la gente que dice la palabra: cosas que ojo no vio, que oído oyó y que no han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Él tiene reservadas para aquellos que le aman. Hermanos queridos, la cuestión en esta noche es: si nosotros amamos al Señor, sigámosle amando con todo el corazón. A pesar de no entender el proceso, a pesar de ser olvidados, a pesar de ser cruelmente tratados, a pesar, amados hermanos, de que muchas veces se nos trata con indiferencia en algunos lugares, usted y yo, amados hermanos, tenemos que permanecer fieles a la palabra de Dios, fieles al sueño de Dios, fieles al sentir de Dios, porque la Biblia Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre.